Buenas noches a todos, soy Marisol Rojas González. Estoy invitada a participar en esta diplomatura virtual para conversar sobre la mediación desde el punto de vista de los Estados Unidos, su historia, los pasos, las técnicas. Y primero que todo quiero darle las gracias a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, a la UTEC, igualmente al señor doctor rector Eduardo Díaz Ocampo, al doctor Cristian Mora Naula, coordinador general de este evento y el director de la diplomatura, igualmente al doctor Eduardo Yudgar, juez argentino, director y coordinador del área académica de la diplomatura. Y bueno, como les dije, soy Marisol Rojas González, soy colombo-americana, vivo en Estados Unidos hace 20 años aproximadamente. Soy abogada de la Universidad de La Sabana. Estando en la universidad trabajé para esta magnífica institución aproximadamente 2 años, siendo coordinadora del área de penal en las cárceles exactamente. Colombia, en Bogotá, hay 3 cárceles, en La Modelo, la Distrital y el Buen Pastor. Coordiné esas 3 cárceles con los estudiantes de la universidad. Una vez finalicé esa magnífica labor y experiencia, empecé a trabajar en la Fiscalía General de la Nación cuando estaba en sus inicios, fue más o menos en 1992. Estando en la Fiscalía, fui fiscal local, fui fiscal seccional y en corto tiempo pertenecí al cuerpo élite de la Fiscalía. El cuerpo élite de la Fiscalía era como trabajar undercover. Se trabajaban delitos de high target, delitos que tenían que ver con el narcotráfico. En esa época se llamaba lo que era la ley 30, los homicidios, delitos que tenían que ver con reacción inmediata, era en coordinación con policía, ejército, el DAS, cuando en esa época existía el DAS y la SIGIN, que eran cuerpos de seguridad del gobierno. Debido a estos casos que llevaba en Colombia como fiscal, me tocó huir de Colombia y fui asilada políticamente en los Estados Unidos. Pues la protección que le pedí al gobierno de Colombia no fue posible y Estados Unidos me dio la protección y el apoyo. Por eso hoy en día soy asilada política y ciudadana americana. En Estados Unidos fue muy duro para mí porque no tenía ni idea del idioma. Me tocó aprender. Estudié en el Miami-Dade College de la Florida. Luego realicé una maestría, un MBA, que se llama Strategic Management, Strategy Leadership, líder en estrategias internacionales, y después de eso me vinculé ya en la parte legal y saqué mi certificación de mediadora certificada por la Corte Suprema de la Florida. Bueno, y aquí iniciando con los antecedentes históricos, tenemos que hablar de la llamada Gran Depresión que se originó en los Estados Unidos en la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Esto sucedió el 29 de octubre de 1929, conocido como el crack del 29, que se denominó el martes negro, aunque 5 días antes, o sea, el 24 de octubre, ya se había producido el jueves negro y rápidamente se extendió a todos los países del mundo, teniendo en cuenta que esto empezó en Estados Unidos y se expandió a toda Europa. Esto tuvo efectos realmente devastadores en casi todos los países, ricos y pobres.
donde la inseguridad y la epidemia se transmitieron con una gran rapidez y decayó en Estados Unidos la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales, los precios, el comercio internacional descendió hasta en un 50% y en muchos casos hasta en un 66%. El desempleo aumentó a un 25%. Los agricultores y las zonas rurales se vieron afectadas totalmente, hasta en un 60%, teniendo que ver que los agricultores tenían que ver con sus cosechas. Realmente todo se perdió, la industria y el sector primario. Realmente fue devastador, teniendo en cuenta que todo esto tuvo una gran decaída y la historia dice que más o menos entre 13 millones y 15 millones de ciudadanos americanos, trabajadores, perdieron su empleo. Como una gran connotación de esto histórica, teniendo en cuenta que como se expandió a todo el mundo sufrió con esta gran depresión de los Estados Unidos. En Alemania, la desaparición de la financiación exterior, y a principios de la década de 1930, el aumento de las dificultades económicas proporcionaron la aparición del nacionalsocialismo. Esto estoy hablando de Alemania, y aquí es cuando surge Adolfo Hitler. Entonces, para que se den cuenta toda la connotación histórica de esta gran depresión de los Estados Unidos de 1929. Ya más o menos en 1932 entra a presidencia Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt da un contexto, en un contexto de la desigualdad social, de la desigualdad laboral. El 8 de noviembre de 1932 toma o practica el denominado New Deal, que significa en español el nuevo acuerdo. Todo esto debido a la gran desigualdad que existía, laboral, social, política, debido a esta gran tragedia. Entonces, en este New Deal, o en este gran acuerdo, Franklin Delano Roosevelt asegura un acuerdo de bienestar a todos los ciudadanos norteamericanos. Este acuerdo hace unos cambios políticos, hace unos cambios económicos, hace unos cambios sociales y filosóficos que proporcionan la práctica de la mediación moderna en el ámbito laboral. Aquí es donde surgen, después de este gran acuerdo o el famoso New Deal, aquí surgen diferentes leyes, diferentes acuerdos que realmente ayudan a esta gran depresión. Aquí surge el ADR, que significa Alternative Dispute Resolution. Esto ya fue más o menos en la década de los 70. Pero tenemos que todo esto, con este conjunto de factores sociales, políticos, económicos en los años 30, la Gran Depresión hace este cambio materializando los acuerdos. Aquí en este New Deal resurge lo que se llama la mediación laboral, que es la primera mediación laboral formal que surge en los Estados Unidos y se empieza a utilizar. En los años 70, como ya lo dije, existe otro gran conflicto generalizado, que es la lucha por los derechos civiles, y da el inicio de lo que se llama hoy en día la mediación comunitaria. La introducción, más adelante la introducción del divorcio en cuanto a la parte del no culpable en algunos estados, ayudó a lo que es la mediación en el ámbito familiar. Todo esto produjo el nacimiento de lo que es la mediación y lo que más adelante también surge la arbitración. Entonces, como resumen de todo esto, tenemos que, debido a esa gran depresión,
que perjudicó o que se expandió realmente en toda Europa, surgen lo que es la mediación en el ámbito laboral, luego ya en los 70 lo que es la mediación comunitaria, y después de esto surge lo que es la mediación en el ámbito familiar. Bueno, y desde el siglo XX Estados Unidos ha venido asumiendo una función social y de protección a los ciudadanos. ¿Qué implica esta función social? Esta función social implica y ha provocado que el ciudadano esté totalmente inmerso en el sistema jurídico, en cuanto a que las actividades reglamentadas del mismo ciudadano, de tal forma que necesite acceder a los tribunales cada vez que surja un conflicto, porque todo está sujeto a derecho. O sea, el mismo sistema ha obligado o ha inducido o ha llevado al ciudadano en que realmente crea en las instituciones y con cualquier conflicto, cualquier duda, cualquier inconveniente, acceda a los organismos judiciales. Estados Unidos de esta manera tiene un papel socializante. Este papel socializante es la protección de los derechos de los ciudadanos de una manera efectiva a través de los jueces y los tribunales. Esto es uno de sus cometidos principales. Soy consciente de esto porque realmente es efectiva la protección y se ha creado ciertamente la conciencia de que el ciudadano americano todo es acudir a los sistemas judiciales, todo es demanda, todo se arregla yendo a los tribunales. Soy consciente realmente de ello y sé que así pasa. En otras palabras, tenemos que el derecho a la tutela judicial es efectiva. Adquiere una posición principal de todos los ordenamientos jurídicos, en tanto que asegura la efectividad del resto de los derechos reconocidos. O sea, asegura todos los derechos reconocidos y además de ello asegura los derechos individuales, asegura los derechos económicos y asegura los derechos sociales. Esta concepción de protección social es una concepción protectora y social de Estado, que da la creencia que solo los órganos jurisdiccionales pueden resolver los conflictos. O sea, en Estados Unidos hay realmente una cultura litigiosa que tiene sus consecuencias, ¿no? Esto ha provocado la jurisdiccionalización o hiperjudicialización, y Estados Unidos lo llama litigio explosión o la gran famosa hiperlexis. Hiperlexis es el fenómeno de demasiadas leyes, son las numerosas demandas. Estas numerosas demandas, y fíjense que toda causa tiene una consecuencia, debido a esta efectividad y a esta cultura religiosa, debido a esta cultura, pues sí es religiosamente litigiosa, esta cultura litigiosa provocó a que colapsara el sistema judicial. Colapsó el sistema judicial y entonces como consecuencia de esto también se le suma, además de la cultura religiosa, se le suma a la llegada de la nueva tecnología, a la gran famosa globalización, a la internacionalización de las relaciones sociales, y como consecuencia de estos 3 o 4 fenómenos ha generado
normativas sofisticadas, ha generado litigios de naturaleza costosa, ha generado circunstancias diferentes a las habituales en cuanto a las disputas. Además de ello, este contexto donde se origina el Alternative Dispute Resolution o métodos alternativos de resolución de conflicto, hoy se llama el ADR o el ADR. Surgen todos aquellos métodos de resolución de disputas distintos al proceso judicial. O sea que ahí vamos viendo, si tomamos en cuenta desde el punto de partida de la Gran Depresión, todas las consecuencias y todos los resultados que ha generado todo esto. Y también vemos que a la globalización, a la internacionalización, y a pesar del sistema tan estricto y el sistema tan efectivo que Estados Unidos tiene, ha provocado también llamada hiperlexis. Tenemos entonces que la conciliación, la mediación y la arbitración son vías alternativas a los procesos judiciales para la resolución de los conflictos que cuentan con una larga tradición en el ámbito sociojurídico. Un ejemplo de esta mediación o de este proceso de la mediación gubernamental en los Estados Unidos tuvo lugar en la presidencia de Martin Van Buren, que fue en el año de 1838. Yo al principio de la conversación les dije que realmente lo de Estados Unidos en cuanto a la mediación no surge como siempre se conoce, que es debido al momento en la Gran Depresión, que fue en el 1929. Ya en el 1838, en la presidencia de Martin Van Buren, ya se empieza a manejar la mediación con los conflictos de los trabajadores. Este presidente fue desde el 5 de diciembre de 1782 hasta el 24 de julio de 1862 que muere este presidente. Fue el 8º presidente de los Estados Unidos y es el primero de origen no británico en la historia del país. Es de familia holandesa, pero él nació en los Estados Unidos, fue de New York, el primero en nacer fuera fue el primer presidente de los Estados Unidos nacido en América, pero de padres holandeses. Fue el primero en no tener el inglés como lengua materna. Con él nace la mediación comunitaria en el ámbito laboral, comercial y luego el civil y el administrativo. En 1964 se creó el Servicio de Relaciones Comunitarias, el CRS o Community Relations Service del Departamento de Justicia en las prácticas discriminativas fundadas en la raza, el color y color y el origen, que fueron las primeras discriminaciones o los primeros problemas que se tuvieron en los Estados Unidos con los trabajadores. Bueno, siguiendo lo que les había comentado desde un principio, lo que realmente cuando empezó los Estados Unidos a manejar lo que es el concepto de la mediación, tenemos que desde 1838, voy más o menos a leerle los años y cada ley, cada año qué ley produjo o qué ley se creó. Desde 1838 aquí surge lo que es la negociación de los conflictos laborales. En 1887 el gobierno federal de los Estados Unidos
ha promovido el arbitraje interestatal en el ámbito laboral. Miren muy bien desde el año en que estamos hablando, 1887. Aquí se promulgó el Interstate Commercial Act, que es la ley extraordinaria. Esta ley, Interstate Commercial Act, fue realmente muy útil en la resolución de los conflictos entre los trabajadores y las empresas ferroviarias. Aquí realmente fue donde los trabajadores tuvieron derechos a través de la mediación. En este año después se promulgó el Railway Labor Act, que regula el arbitramiento en el ámbito laboral, en el ferroviario y en las aerolíneas. El otro reglamento que se realizó en este año dice que es el de National Mediation Board, o el NMB, que es un Consejo Gubernamental Nacional de Mediación en estos ámbitos plenamente operativos desde 1934, que interviene en la negociación de dichos conflictos, o sea, en las huelgas. Entonces no estamos hablando realmente desde la Gran Depresión, que fue en el 1929, sino que estamos hablando, imagínense, desde 1838. Ya después de esto, de 1887, viene en 1918. En 1918 se había consolidado oficialmente el papel de mediador del gobierno federal al crearse el U.S. Conciliation Service en el seno del departamento, en el seno del Ministerio de Trabajo, el departamento laboral. Después de 1918 viene en 1947 la Agencia Federal de Mediation and Conciliation Service, la FMCS. Después de 1947 viene en 1975 la Alternative Dispute Resolution Act, o la famosa ADRA. En 1996 viene la ley federal, que es la Administrative Dispute Resolution Act, ADRA también, pero esto ya es a la parte administrativa. En 1998 se crea la Alternative Dispute Resolution Act, que hace parte también del ADRA, pero ella es como una hija de ella. Y después viene en el 2001 o en el 2001 la Unión de Mediadores, que realmente el objetivo de esta ley es la de unir en el campo de la mediación a los trabajadores. Entonces, aquí les leí en cada año más o menos cuáles fueron los actos de las negociaciones que se dieron. Se los voy a pasar la página web al finalizar esto para que lo tengan en cuenta, y para si necesitan algún estudio o profundizar un poco más sobre esto, lo puedan hacer. Entonces, después de esto vendría lo que es realmente ya lo que se podría describir o se podría definir lo que es la mediación. Yo podría decir o explicarles que realmente la mediación es aquella que se da entre dos personas que necesitan resolver un conflicto y que llega a una solución mediante un tercero que fingirá ser como un mediador. Entonces, aquí la mediación, o en Estados Unidos, se trabajan como 3 modelos de mediación. Uno de ellos se describe como el modelo Harvard, que a mí me gusta mucho y lo he manejado, y realmente se da cuando uno está en medio de estas dos personas, y realmente si uno sabe manejar esto, no hay necesidad ni siquiera de preguntar, sino que
el objetivo de uno es poder llevar a las partes a que ellos mismos respondan estas 3 preguntas, que es lo que realmente se desarrolla como el modelo Harvard, que es un sistema de negociación que llega a un acuerdo inteligente y que desarrolla el concepto de la diferencia entre posiciones, entre intereses y entre necesidades. Son estos 3 conceptos básicamente. Entonces, este modelo Harvard lleva a 3 preguntas muy básicas, pero son muy puntuales y son muy exactas y son muy veraces y muy decisivas en el momento de la conciliación, que son ¿qué quieres? Como primera pregunta, como segunda pregunta, ¿por qué quieres? Y la tercera es ¿para qué lo quieres? Entonces la idea de este modelo de Harvard es que estas preguntas tan abiertas, las partes lo expresen en el momento en que empiezan a hacer la conciliación, y que el mediador en cierta forma vaya conduciendo a estas partes a que vayan siguiendo las respuestas de estas preguntas. Este es el famoso modelo Harvard. Existe otro modelo que se llama el modelo transformativo, que los autores de este modelo lo que tratan el objetivo que desean en este modelo es la transformación de las relaciones entre las partes implicadas. Es como, por ejemplo, es como lo que ellos desean, es como la oportunidad del cambio a las personas que intervienen. Y el otro modelo es el modelo circular normativo. Este modelo orienta más que todo a un cambio de las relaciones entre las partes. Y el otro punto que trata es el desarrollo de un acuerdo a través de la comunicación verbal y no verbal, y tiene su origen en el movimiento postmoderno y en la construcción social. Después de esto tendríamos que plantear lo que son las dificultades que existen en la mediación hoy en día. Entonces se podría decir que las dificultades es como que el avance de la mediación en todo el mundo, los desafíos más comunes y los recurrentes. O sea, ¿cuáles son las consecuencias o las dificultades que tiene la mediación para poderse desarrollar en nuestros países? Entonces, digo en nuestros países y principalmente porque teniendo en cuenta que la mediación y la arbitración se desarrolló en Estados Unidos, y ya como les dije, estamos hablando de 1818, 1838, entonces ya no lleva mucho recorrido y realmente ha sido un poco difícil poder implementar la conciliación y la arbitración en nuestros países, y eso se debe a varios factores. Entonces, dice que los mediadores de los mercados emergentes informales en cuanto a los obstáculos más difíciles que enfrentan en los países de origen, se encuentran como los retos institucionales, los retos políticos, tenemos y hay desafíos culturales. Esas son las dificultades que estas instituciones o los Estados Unidos han encontrado para implementar en el resto del mundo. Europa no tanto, por ejemplo, Inglaterra o España, Francia, Italia, no tienen tanta dificultad para haber implementado la mediación, pero dice que en cuanto a los retos institucionales, sabemos que las instituciones muy respetadas y los individuos que la componen son a menudo resistentes al cambio. En cuanto a los retos políticos, dice que en todos los países la administración de justicia está en la base del gobierno y es imperativo trabajar con los líderes de los gobiernos, que es un llamado es un llamado de enfoque
o sea, es un llamado de enfoque porque ellos dicen que es difícil por los políticos y por los gobiernos, porque todos los países se rigen por los gobiernos. Entonces ellos dicen que tienen que ir de arriba hacia abajo, o como en inglés se diría top down. Entonces que tienen que tratar de llegar primero a los líderes gubernamentales para poder así ejercer lo que es la mediación. Entonces, para la implementación de la mediación en todos los aspectos del gobierno, incluyen la administración de justicia. La resistencia institucional refleja una serie de preocupaciones basadas en el miedo. Bueno, y continuando con las dificultades de la mediación en nuestros países, tenemos la última, y que yo creo que es muy importante, es la más importante, yo creo, porque ahí hay una dificultad que es un desafío cultural. Y mientras que en el lenguaje del conflicto es universal, la propuesta de valor de la mediación no lo es. Eso significa que la mediación debe adaptarse al contorno cultural único en el que se produce el conflicto. Para los Estados Unidos es un reto la mediación, exportarlo como parte del desarrollo. Y es difícil porque no todos los países culturalmente o socialmente tienen los mismos problemas. Yo creo que eso ha sido muy difícil, teniendo en cuenta, si estamos hablando en Estados Unidos, yo sé que nos llevan muchos años de ventaja, más de 250 años, pero realmente lo cultural implica mucho el desarrollo, la implementación de la mediación. Primero porque si nos ponemos a ver, en nuestros países nunca ha habido una huelga o una manifestación o una crisis tan grande para que se pueda desarrollar o se puedan dar todas estas situaciones judiciales. Entonces, es una razón muy importante por el cual nosotros nos debemos de guiar o de seguir estos medios para la resolución, o estos medios alternativos para los conflictos. Entonces, en muchas culturas se basan en la interdependencia, como por ejemplo la India, como por ejemplo América Latina y gran parte de Oriente Medio. Aquí el problema de relación o de relaciones puede ser tan importante, si no más, que la cuestión de fondo. Entonces, estos países deben exponer la mediación como un concepto de, ellos colocan entre comillas la palabra interés, con el fin de superar la resistencia cultural a la mediación. Entonces, aquí podemos hablar el idioma de nuestra audiencia. Cuando colocamos no la mediación como un problema o como una imposición, sino como un interés. Hay una conferencia muy importante que se está realizando, o que ya se realizó en Singapur, pero es de los Estados Unidos y es sobre la mediación, que se llama el The Global Pound Conference en Singapur. Aquí hace una connotación muy importante que ahorita más adelante le voy a hablar sobre esta mediación. Barack Obama, con respecto a esto, en cuanto a los miedos, en cuanto a las imposiciones, Barack Obama tiene una cita muy importante que dice que el cambio no vendrá si esperamos otra persona o si esperamos algún otro momento. Nosotros somos los que hemos estado esperando, somos el cambio que buscamos. Eso hace referencia en cuanto a la mediación. Terminando esto, entonces ahora sí podemos hablar lo que en Estados Unidos realmente se dice de lo que es la mediación, lo que se puede destacar, lo que son las ventajas y las desventajas. Entonces,
En Estados Unidos la mediación se trata como un procedimiento que implica acudir a una tercera persona neutral, el mediador, con el fin de que éste ayude a las partes enfrentadas a través de un conocimiento y experiencia en la materia, a considerar alternativas no detectadas previamente por las partes y por ende alcanza una solución amistosa a su litigio. A diferencia del arbitramiento, el mediador no opta decisión alguna en el litigio, sino que actúa facilitando a las partes la búsqueda de una alternativa válida para ambos que logre evitar el conflicto. Una vez alcanzado el acuerdo, este queda protocolizado y en forma de contrato suscrito por ambas partes. Entonces, aquí cabe destacar algo muy importante, en que las estadísticas en los Estados Unidos señala que la mediación, el 85% son los problemas que hay en cuanto a la mediación, el 85% son asuntos comerciales y el 95% en las personas se concluyen satisfactoriamente mediante acuerdos por escrito. Entonces, las ventajas de la mediación son varias y van desde, primero, que hay un carácter ejecutivo, al igual que en cualquier otro contrato, que posibilita el mantenimiento de una buena relación entre las partes. Eso sería como una segunda ventaja, la relación entre las partes. Como una tercera ventaja es que evita procesos más complejos y costosos en la resolución de los conflictos. Como cuarto, dice que ahorra tiempo, que a veces la mediación solo puede durar pocas horas, menos de una hora. Y en cuanto a una quinta ventaja, dicen que hay una imposibilidad de utilizar posteriormente en la vía arbitral o judicial de aquella información facilitada a los mediadores en el proceso. Entonces aquí vemos que son varias las ventajas. Realmente si nos ponemos a analizar lo que dijimos en un principio, por qué surge la mediación o los conflictos porque surge el proceso de la mediación en los Estados Unidos. Surge por los conflictos que hubieron en ese periodo que fue en 1929, que fue la Gran Depresión, cuando entre 15.000 y 20.000 trabajadores perdieron su trabajo, perdieron sus ayudas, perdieron sus beneficios. Entonces aquí el gobierno se ve, realmente los primeros mediadores fueron el gobierno. El gobierno se ve obligado a mediar con los trabajadores de una forma como, entre comillas, extrajuicio. Entonces aquí vemos las ventajas, que es el corto tiempo, que hace como fuerza de ley mediar, que se evita costos. Hay mediaciones privadas en los Estados Unidos, por ejemplo la AAA. En la AAA es una organización del gobierno, pero es privada. Aquí hay gastos, por ejemplo, aquí conseguir un mediador para que ellos puedan llevar a cabo este proceso implica, hay un reembolso de $325 de honorarios de los mediadores. En la experiencia que yo tuve en la Florida, por ejemplo, en la Corte, en la Suprema Corte de la Florida, en los casos de familia, no tiene ningún costo realmente. La Corte le paga a los mediadores y es algo muy mínimo, son como $60 entre las partes, o sea, cada una paga $30. Entonces son muy cómodos. Las mediaciones en los Estados Unidos ayudan a facilitar mucho la descongestión de los procesos y ayudan también a las personas y a las partes. Es importante recalcar que se cumplen las leyes realmente. En cuanto a esto, a ver qué más podemos decir. Bueno, y por último, basta decirle que yo les había hablado que el 7 de agosto
hubo una convención muy importante en Singapur. Pero además de esto, hablando sobre la mediación en Colombia, como dicen por ahí, que la mediación en Colombia es un camello, es muy difícil porque hay mucha política, hay muchos intereses, hay muchos conflictos. Entonces, Colombia ha sido un país con muchas dificultades en cuanto a diálogos, en cuanto a guerrilla, en cuanto a narcotráfico, el proceso de paz que se hizo, la entrega de armas de la guerrilla. Realmente Colombia es un país muy difícil para mediar. Es un camello. Pero bueno, hablando de camello, quiero decirles que el 7 de agosto de este año se realizó en Singapur la Convención de Singapur sobre la mediación. Es muy importante porque este es el primer tratado de las Naciones Unidas que lleva el nombre de Singapur. Entonces, ¿qué se podría esperar de la Convención de Singapur sobre la mediación? Se podrían esperar varias cosas. Uno de ellos es que los acuerdos que aquí se generen o se lleven, se deben cumplir sin ningún otro contratiempo. Otra situación en la que se debe esperar de esta Convención de Singapur es que la Convención de Singapur sobre la mediación sería un cambio de bienvenida para aquellos con dificultades para hacer cumplir un acuerdo mediado. Que la Convención de Singapur mediante mediación sería un cambio de bienvenida para aquellos con dificultades para hacer cumplir un acuerdo mediado. Tenemos en cuenta que hay 159 estados miembros por el protocolo. Tenemos la SIAC, la SIMC, la ARP. Yo les voy a pasar todos estos nombres y todas estas páginas web para que ustedes puedan profundizar un poquitico sobre el tema. Otra de las situaciones es que permitiría que los acuerdos de mediación sean ejecutados directamente por las autoridades competentes en cualquiera de los países miembros de la convención. O sea que cualquier situación, cualquier mediación que se haga tendría la plena validez, teniendo en cuenta lo que les dije anteriormente, que hay 159 países miembros. O sea que en cualquiera de estos 159 países donde se realicen, tienen la misma validez como si se hiciera en Estados Unidos. ¿Qué otra cosa permitiría? Permitiría a una parte en el acuerdo mediado confiar en el acuerdo mediado en un país miembro de la convención para probar que el asunto ya ha sido resuelto. La mayor conciencia de la mediación es aumentar la conciencia del uso de la mediación como una herramienta alternativa de resolución de la disputa. Ejemplo, como en el Medio Oriente falta mucho, hay una escasez general del personal capacitado, por eso no se ha implementado. Pero, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos ya se aprobó la ley 17 del 2016, que establece o ha ayudado a los establecimientos, a centros de mediación, de conciliación para las disputas civiles y comerciales. Yo les había dicho que Colombia es un camello mediar. La Convención de Singapur ha invitado a Colombia a que se una y que realice con ellos las mediaciones.
Entonces esperamos que se pueda hacer algo con Colombia. Bueno, vamos a hablar de una parte muy importante en el proceso de mediación, que es el caucus versus sesión conjunta, o en inglés sería el caucus versus joint session. Para algunos mediadores tienen una opinión diferente sobre el tema. Algunos dependen en gran medida del caucus y algunos intentan evitarlo. Algunos recomiendan una sesión conjunta seguida de un caucus, y mientras que otros abogan por lo contrario. Yo no sé si en América Latina o aquí en Ecuador se utiliza esta parte, no sé si tiene otro nombre, pero el caucus es, por ejemplo, cuando se está en la mediación, cuando están las partes, y yo personalmente lo aplico cuando veo mucha tensión, cuando veo que no se está fluyendo. Tenemos que tener en cuenta que aquí las partes involucradas, aunque se hace la mediación de una manera que las partes lo han permitido, porque no es obligatorio acá, cuando las partes lo han permitido, entonces hay que ayudar a que vaya evolucionando esa relación y esa tensión. En Estados Unidos el caucus de una u otra forma, entre comillas, es obligatorio. Por ejemplo, cuando se está en la corte, ya sea en casos de familia, ya sea en casos de civil, voy a llamarlo en esta terminología como en mínima cuantía, antes de pasar al juez, siempre las partes son obligadas, les digo, son obligadas porque es una parte en que se tiene que hacer, van a una oficina muy aparte donde está el mediador de la corte, lo paga la corte. Está el mediador de la corte, y entonces ahí se nota la tensión y se ve la tensión. Siempre hay mucha tensión cuando es en casos de familia, cuando hay hijos. Por lo general siempre la mujer está involucrada y hay muchos sentimientos. Entonces hay que tratar de ayudar a que se dé esto. ¿Cuál es la forma más ágil de poderlo hacer? Haciendo el caucus. Haciendo el caucus es sacando a una de las partes, hablar con ella afuera, que se desahogue, que se destensione, que llore, porque muchas veces lo hacen. Hay que tener mucha consideración en esto. También hay preocupación por parte de él, porque son tensiones cuando están los hijos. Entonces hay que tratar de ayudar. Yo personalmente lo utilizo mucho, me gusta, me encanta, porque además de ayudar a las partes a resolver este conflicto de esta manera, se le toca un poquitico el sentimiento, se le toca un poquitico el alma. No solamente hay que pensar en lo legal en estos casos o que se está cumpliendo con un trabajo, hay que pensar también en esas partes. Yo me involucro mucho y por lo general siempre trato de que o sí se dé la mediación. No forzarlo, pero hay que tocar esos sentimientos para que se pueda dar, y se ayuda de todas maneras, aunque así las partes estén tensionadas. De una u otra manera ellas también quieren resolver esta situación, y qué más fácil que nosotros como mediadores poderlo hacer. En Estados Unidos, ¿qué es el caucus? El caucus, lo que es en Estados Unidos y en Suiza, el caucus es una asamblea de partidos. Voy a hablar aquí políticamente. Es una asamblea de partidos en que, por ejemplo, en los Estados Unidos, los estados de Iowa, el estado de Nevada y el de Wyoming, se reúnen entre ellos, entre los partidos, cuando va a haber la presidencia, y hacen una suma de números y de porcentajes para ver quién es el que los va a representar. Eso es el caucus en los Estados Unidos legalmente. Ahora, ¿de dónde viene el origen de esta palabra? El caucus es un idioma indio nativo, es un idioma que se llama algonquino. Entonces, el algonquino es un grupo de pueblos nativos indios. ¿De dónde vienen estos pueblos indígenas? Son originarios de Canadá, son originarios del norte de México, más o menos México es en Coahuila, y de Estados Unidos. Entonces, esta es una nación india norteamericana que aus, esa es la terminología india antigua,
que significa reunión de tribus, o más exactamente es un consejo. Entonces, de aquí viene la palabra caucus, y se dice históricamente que esta palabra fue adoptada al inglés a través de los demócratas. Decían porque los demócratas en un principio adoptaban palabras indias en su idioma. Entonces de aquí viene el caucus. Este es el caucus. Para mí es importante. Creo que es importante. Creo que hay que implementarlo y hay que utilizarlo porque ayuda a que la gente o a que las partes se destensionen. Y de una u otra manera como que con uno botan como que la rabia o botan la ira cuando uno los hace hablar aparte y entonces ya entran. Caucus significa como rejillas, como escondidillas, entonces es como que sacarlos de la sesión donde están todos, sacarlos y que se desahogue. Ese es el caucus y de eso les quería hablar y bueno, ya quedó claro lo que era esto. Ahorita vamos a lo que es algo muy importante, que es los sistemas alternativos de resolución de los conflictos en los Estados Unidos, el ADR o el ADR, que es la Alternative Dispute Resolution, o los sistemas alternativos de resolución de conflictos. Entonces, para hacer unas consideraciones previas, tenemos que las resoluciones de conflictos están basadas en la racionalidad, en donde la autoridad del Estado es reemplazada progresivamente por la razón y los valores. Esto es un análisis importante porque reemplazar, entre comillas, la autoridad del Estado por la razón y los valores en este medio tan globalizado es muy importante. En este sentido, los Estados Unidos, a pesar de su ampliamente conocida propensión a los litigios, lo que yo le hablé ya anteriormente, que Estados Unidos o las personas tienen una cultura litigiosa, todo es demanda, absolutamente, ya le dicen todo es su. Cuando a uno le dicen te voy a colocar un su, la gente tiembla, porque allá todas las disputas se resuelven de esa manera y se enseñó a la gente a que acudan a los instrumentos institucionales o judiciales para hacer reclamar sus derechos. Entonces, uno de los avanzados y exitosos sistemas de resolución de conflictos fuera del sistema judicial ha formado parte a través del mecanismo de la mediación y del arbitraje. La utilización cada vez más extensiva de estos sistemas en el ámbito internacional y en otros países alcanza claramente la celeridad, la calidad de la justicia social en el ámbito global. En los Estados Unidos varía mucho lo que es la mediación o el arbitraje dependiendo de los sectores. Por ejemplo, el gobierno italiano, eso es después, eso es a nivel internacional. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, el 11% de los casos en mediación se están dando en el norte de California. Es el 11%, mientras ese es al west. Y mientras que al east de los Estados Unidos, exactamente en New York, la mediación se da en un 2%. A nivel internacional, la vida moderna ha multiplicado mucho la carga judicial y entonces más o menos en el año 2000 el gobierno italiano ha tenido que pagar $6.000 millones a los litigantes que reclaman daños y perjuicios causados por la demora de los procedimientos judiciales. $6.000 millones solamente por el atascamiento, por las demoras en esto. Y mientras tanto que en la India, imagínense que en la India todavía hay procesos sin resolver hasta el 2330. Entonces este es un país que se ha venido obligado a abocar la mediación y la arbitración. En los Estados Unidos el arbitraje comercial existía en New York
Esto fue más o menos para el periodo de la colonia holandesa y británica. En efecto, los peregrinos colonizadores, convencidos de que los abogados amenazaban la armonía cristiana, entonces ellos muy inteligentemente, para evitar los abogados, lo que hicieron fue que existían o formaron un grupo de árbitros o un grupo de mediadores para entre ellos mismos realizar los conflictos de la comunidad. Cuando existían desacuerdos, un grupo de miembros masculinos de la comunidad se reunían y entonces entre ellos escuchaban las pretensiones de las partes en conflictos, determinaban las responsabilidades, evaluaban los daños y aseguraban que las partes se reconciliaban entre sí. Estamos hablando en el periodo de la colonia holandesa y británica, cuando empezaron entonces a hacer lo que son la arbitración. Aquí vemos ya incluido lo que es la cultura, que se respeta la cultura en estas dos grandes intervenciones en cuanto es la mediación y la arbitración. Y yo creo que en muchos países es muy importante eso, ¿no? Y la mediación y la arbitración se debe respetar lo que es la parte cultural, la parte política, la parte social. Es muy importante entrar a todo el mundo a realizar esto, pero respetando estos grandes principios. Poco a poco después de esto, de la independencia y de la creación del nuevo gobierno, el ADR, que es el que estamos hablando, que es el Sistema Alternativo de Resolución de Conflictos, o el Alternative Dispute Resolution, va empezando a crear leyes. Crea la ley de las patentes en el 1790. Aquí vemos que el ADR es un poquitico más antiguo que lo de la mediación. Ya el ADR en el 1898 va creando más leyes y va teniendo más fuerza y va teniendo más credibilidad en la comunidad, más que todo en los estados de Massachusetts y New York. Aquí el gobierno autorizó que la mediación realizara las negociaciones colectivas de los trabajadores. Aquí se fueron creando la Comisión de Mediación y Conciliación de Trabajadores Ferroviarios, que es el Board of Mediation and Conciliation for Railway Labor, y el Servicio de Mediación de la Conciliación Federal, que es el Federal Mediation and Conciliation Service, que fueron constituidas para llegar a cabo negociaciones de carácter laboral. Yo les expliqué anteriormente que realmente las conciliaciones surgieron debido a la Gran Depresión, pero realmente fueron de 13.000 a 15.000 trabajadores que quedaron sin trabajo, y más que todo estaban en estas industrias, lo que era la ferroviaria y la que era la naviera. A ver, ¿qué más le podemos decir sobre esto? Ya en 1926 se creó la Asociación de Arbitraje, que es la American Arbitration Association, en adelante es la AAA, para proporcionar asesoramiento a los árbitros y a las partes en relación a los distintos sistemas de ADR, cuya eficacia ha sido comprobada a lo largo del tiempo. El empleado, empleando la experiencia colectiva de los particulares en materia, la AAA desarrolló y aprobó normas relativas a los métodos adecuados para desarrollar los arbitrajes. Por ello, con el paso de los años, la AAA se ha convertido en el principal organismo que promueve y nutre la negociación de arbitraje en los Estados Unidos, pero ellos también manejan lo que es la negociación. En el siglo XX aumentó la popularidad de este tipo de sistemas y el ADR como método alternativo de los procedimientos judiciales. Se fueron creando aún más leyes. Por ejemplo, la ley de discriminación de la edad en 1975, que se creó para resolver las reclamaciones de la discriminación por edad
llevadas a cabo en las oficinas de trabajo de la Administración Pública Federal para facilitar la celeridad de las resoluciones del departamento. Consiguió apoyo en el Servicio de la Mediación y la Conciliación Federal, el Federal Mediation and Conciliation Service. Ya después fue tomando más fuerza, y entonces ya el ADR se implementó en las universidades, y entonces ya se crearon escuelas de derecho en que empezaron a introducir los cursos y las carreras relacionadas con el ADR, lo que llevó a que a los inicios del siglo XXI una encuesta en la American Bar Association haya puesto de manifiesto que la mayoría de las escuelas de derecho faciliten entre sus distintas titulaciones o incluso entre sus actividades extracurricular este tipo de programas relacionados con el ADR. Entonces, en este sentido, se advierte que ya en 1979 el juez Warren Knife de California creó el Servicio de Arbitraje y Mediación Judicial, una organización dedicada a ofrecer a despachos y empresas particulares acceso a los jueces a disponer y a presentar servicios en asuntos del ADR. Entonces, aquí vemos que realmente, vuelvo y repito, porque es como ya una conclusión sobre esto, tenemos mucho que aprender, tenemos bastante que aprender y tenemos muchas experiencias que dar. Bueno, y ya por último, damos las conclusiones de estas leyes. Entonces tendríamos que decir que ya se opte por un sistema judicial de resolución de conflictos o por un sistema alternativo como la mediación o el arbitraje. La función que dichas técnicas desempeñan en la generación de confianza resultan de gran importancia, pues los encargados de resolver dichos conflictos, ya sean los funcionarios judiciales a través de sus fallos o los árbitros mediante sus laudos, constituyen a la eficacia de asignación de los recursos y a proteger la confianza. Tenemos que decir que si nos damos cuenta, lo que es la mediación y el arbitraje, de una u otra manera como que volvemos al pasado, ¿no? A nuestras raíces, de cómo empezó realmente el derecho, y el derecho empezó de esta manera, y que bueno, yo soy muy feliz y muy contenta de que regresemos nuevamente a este tipo de sistemas, porque aquí lo que se está trabajando es como que el ciudadano confíe en la justicia, y pues la justicia en esa época se trataba de una persona que era el mediador o era el árbitro, y él era el que con valores daba las conclusiones sobre esto. En efecto, toda vez que los conflictos se resuelven teniendo significaciones no solo interpartes, sino también frente a terceros, se influirá notablemente en los comportamientos futuros, dándose lugar a los efectos multiplicador en la asignación futura de recursos como un factor de control en su utilización. Otra conclusión que se debe tomar en esto es que el comportamiento futuro sobre las consideraciones que se puedan tener por parte de los agentes que intervienen en el tráfico económico y jurídico hará que ellos acudan a los mercados con más confianza a la hora de entablar las relaciones y en sus casos, negocios jurídicos, y en consecuencia con mayor certidumbre jurídica, lo que genera mercados más eficaces, toda vez que los costos de transacciones serán más bajos y la información será accesible y pública. Y finalmente, y haciendo particular referencia a los ADR utilizados en los Estados Unidos, podemos afirmar que a pesar de que los distintos vaivenes sufridos por el ADR
o a lo largo de los tiempos en dichos países, lo cierto es que en el fin último de los mismos continúa siendo similar a aquellos de sus primeras fases en el common law, es decir, proveer a las partes con una resolución satisfactoria en un conflicto con un proceso más rápido, en el procedimiento formal de los tribunales. Es por este motivo que el ADR continúa y continuarán siendo importantes y una opción popular para los particulares y empresas en los Estados Unidos. Terminando ya esta breve explicación, quiero nuevamente darle las gracias por esta invitación a participar en este diplomado virtual a la UTEC, a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, al rector, el doctor Eduardo Díaz Ocampo, al doctor Cristian Mora Naula, que es el coordinador general de este evento y el director de la diplomatura, al doctor Eduardo Yudlar, juez de Argentina, al director que es el coordinador y director del área académica de esta diplomatura. Gracias, Álvaro, por tu paciencia. Espero conocerlos muy pronto y muchas gracias, colegas. Muchas gracias.